padre con quien más cercanía tenía era con don Roberto Bukele, uno de los hermanos de los Bukele. ¿De acuerdo? Y por añadidura conocía a Armando, ¿verdad? Don Armando. Pero el lazo más fuerte era con don Roberto y con Juan, creo que se llama el otro hermano, que también era, incluso era, digamos así, simpatizante del Partido Comunista en aquellos tiempos de la clandestinidad, e incluso les sirvió de refugio y les facilitó refugio a varios de los miembros del Partido Comunista que eran perseguidos, incluso a mi padre, ¿verdad? Hay esa, pero viene por ahí, ¿verdad? Y por añadidura, como digo, se conocieron con don Armando. Y ya aquí. ¿Verdad? Ya aquí todos, aquí ya estoy hablando ahí, estoy hablando de 1930 en adelante, pues. No, perdón, 1940, 50, casi 60. Después del levantamiento de Martínez. Sí, sí, porque mi padre nació en 1930. Sí. Cuando el levantamiento de los 44, ¿verdad? Él estaba, tenía 14, 13 años. Miren, eran muy, como les digo, muy cercanos, de amistad, sobre todo, pero como les digo, más que todo con Roberto. Con Armando siempre tenían relaciones, eran amigos, pero el lazo fundamental es con don Roberto. Todavía está vivo él. Y era más allá de la amistad, había otro tipo de vínculos, digamos, de parentesco, porque entre los palestinos se casan entre familias del mismo origen. Sí, mire, ya concretamente el que yo conozco es nada más uno de los hermanos de don Armando, Beto, ¿verdad? Tío de Nayib, que se casó con una prima hermana mía, hija de un hermano de mi padre, de Farid Handal, Carolina. Se casaron y se fueron a residir a Costa Rica. Ellos eran los de la camisería Norma. ¿Se acuerdan de esa camisería? Sí, los Bukele. Ellos la fundaron. Entonces, el parentesco casi directo. Desconozco honestamente si allá en Palestina hubo algún momento que hay algún Bukele Handal o Handal Bukele. Lo más seguro que sí, porque en Palestina, mejor dicho, la colonia árabe que está aquí en un 90% pertenece es Palestina, pero además de eso viene de Belén. Y Belén fue fundada por 7 tribus, ¿verdad? Y que ahí recogen los nombres. Yo en este momento no me acuerdo de toda la configuración. Si uno se mete, digamos, para este estudio, si ustedes se meten a Belén y ven las tribus que fundaron Belén, van a encontrar ahí a la Nayayara, la tribu Nayayara. Es donde está la familia Handal. Ahí están varios, están ahí, creo que está la familia Saca también, creo que están de aquellos de allá. Y eran como 7 familias que dieron como el eje fundamental, o digamos, el bastión fundamental a la hora de fundar Belén, y son los que prácticamente rodean donde está la iglesia de la Natividad. Bueno, la iglesia, aquí es la casa de mis antepasados, de los padres de mis abuelos, ¿verdad? Está como a 4 cuadras de la iglesia de la Natividad y ha sido declarada monumento, monumento histórico por la ONU. O sea, ¿cómo es que se llama? Patrimonio cultural, ha sido declarada patrimonio cultural como de la ONU. Yo fui hace años con mi esposa y vimos la plaquita, ahí está en la entrada de la casa, me llevaron los parientes. Esta es la casa de los papás de tu abuelo. Voy a partir del caso de mi familia. A mi familia, el primero que vino aquí fue, déjeme acordarme bien del nombre, ¿cómo le decíamos? Jacobón, don Jacobo, era el tío de mis abuelos, ¿verdad? De mi abuelo concretamente. Era hermano del padre de mi abuelo. Entonces él se vino aquí, le decíamos don Jacobón para diferenciarlo el máximo.
Entonces él vino aquí allá por la primera década de 1907, por ahí más o menos 1900. Vino aquí a El Salvador y empezó a jalar a todos los sobrinos, ¿verdad? Y otros familiares, por supuesto, de los Handal empezó a jalar. Y en eso vinieron 7 hermanos y ahí venía mi abuelo. Y la primera actividad que desarrollaron aquí fue el comercio. Los árabes impulsaron el comercio en lo que fue el territorio de El Salvador. Y lo desarrollaron. Y lo desarrollaron a lomo de mula. Bueno, allá yo le contaba algunas anécdotas, ¿verdad? De esas, entre la familia eran cosas de empezarse a molestar, así, mira, por eso fue que... Bueno, hay muchas historias, ¿verdad? Pero sí, nació con el comercio. Y por eso se ganaron la enemistad de los criollos de aquí, sobre todo de los españoles que se creían dueños de esta tierra. Pero quien desarrolló el comercio, porque ellos empezaron a desarrollar el añil, pero se quedaron aquí, ¿verdad? Ahí bien cerraditos en sus distintos lugares. Y los árabes no, los árabes como lo que traían entre pecho y espalda era nada más ellos. Entonces lo que empezaron a hacer es buscar la manera de subsistir y hallaron el comercio. Entonces compraban en la entonces capital de San Salvador y salían a vender hacia el oriente a lomo de mula. Semanas enteras en aquellos tiempos a vender, ¿verdad? La tela azul que le decían, que ahí está la broma aquella de que cuando se les desteñía lo vendían como popín blanco. Ahí está también esa historia, que es cierta, por cierto. No sabría decir, pero creo que fueron despuesitos. Los Handal fueron de los primeros en venir aquí. Y la ruta era entrar primero a Santo Domingo. Allá tenemos familia, por cierto, Handal, porque ahí se fueron quedando algunos. Después pasar a Honduras, allá hay otra gran colonia Handal, ¿verdad? Y después pasar a El Salvador. Era como la ruta que se traía. Me imagino que los Bukele también han de haber hecho cosas. Entiendo que la ruta final en un principio era Panamá. Dependiendo. Por ejemplo, otro gran corriente fue para Sudamérica, ¿verdad? Y su punto de tránsito era Panamá, ahí se quedaron algunos, pero la mayor parte se fue, por ejemplo, tenemos otra gran colonia de palestinos en Chile, y muchos de ahí son de Belén. Una hermana de mi abuela está allá, ¿verdad? Hay familia Handal allá en Chile también. El tema es que la Palestina siempre fue un territorio en disputa. Es más, la Biblia misma lo atestigua. Si uno lee la Biblia también, aparte de ser un libro religioso, uno lo lee como un libro de historia, ahí se encuentra que la Palestina siempre fue el territorio en disputa. Bueno, ahí está Jerusalén, ¿verdad? Las cruzadas, las disputas con los musulmanes, el imperio otomano, por último llega el imperio británico, ¿verdad? Y todo lo que ha sucedido ahí, que ha estado en disputa, siempre los palestinos, a pesar de ser una cultura cosmopolita, porque tienen eso, una cultura que es un territorio en el cual se asentaron diversas nacionalidades. Si usted la compara con otros de otros países árabes, se va a encontrar que muchas cosas, por ejemplo en el tema de las mujeres, que la mujer en muchos países tienen que andar así con burka, ¿verdad? Hay en Palestina, hay un sector que sí, pero el 80%, 85% de las mujeres no. Unas solo usan el velo, ¿verdad? Y no se tapa la cara, sino que solo aquí, descubierto, ¿verdad? Y usan ropa moderna. Otras no usan nada, ¿verdad? Otras solo ocupan los vestidos tradicionales, que no es la burka, ¿verdad? Es más cosmopolita ahí la sociedad, más abierta precisamente por todo eso que le llovió durante toda la historia, tantas culturas cruzadas,
que lo hizo abrirse al mundo. Evidentemente, ya cuando estaban aquí y vieron que era posibilidad de negocio, más de alguno que tenía dinero se vino. Pero tienen algo en común con la migración de hoy. Muchos de esos migraron producto de la guerra que había por la Palestina con el Imperio Otomano, cuando se metieron los británicos. Yo le comentaba a usted aquella famosa guerra de película que se llama Lawrence de Arabia, que narra precisamente el episodio de la guerra entre el Imperio Británico y el Imperio Otomano por el control de la Palestina, ¿verdad? Era como la joyita. Era como la joya de la corona. ¿Por qué? Porque ahí está la iglesia de la Natividad. Ahí está, es un centro de mucha connotación religiosa. Él nunca le decía a uno, o no le abría, miren, ahí viene mi hijo, ábranle la militancia. No, él se la ganaba cada quien por su... No metía el pecho. No metía ni el pecho, ni la mano, ni nada, ni favorecía. Eso él lo dejaba muy claro con uno, ¿verdad? Como les digo, yo varias veces me han preguntado, bueno, mira, ¿cómo fue que tú entraste? Sí. ¿Verdad? Pues es una decisión mía ya por los 68, que ya era la segunda, creo, huelga de Andes. Y ya se había creado la Asociación de Estudiantes de Secundaria. Yo me metí a la Asociación de Estudiantes de Secundaria, por eso llegué al tema de la huelga de Andes 21 de junio. Y ahí me enlacé con la Juventud Comunista, pero él nunca metió la mano era decisión propia, ¿verdad? Por las condiciones en que había, pues él me decía, mira, aquí no es que va a venir uno a un cargo, a estar sentadito, como ahora muchos, sentaditos en el cargo, y qué bonito, ahí en el gobierno. No, aquí era que te metes a esto y asumís los riesgos. Lo mismo me imagino de haber pasado con Nayib, ¿verdad? Y lo ha de haber conocido él en algún momento, no tengo yo referencia exacta de cuándo, pero en todo caso, si entró y se fue relacionando, no sé quién le hizo la conexión, ¿verdad? Y por cómo fue el camino de él. Por la relación con don Armando, él era simpatizante del Frente. Porque una cosa sí que tenía don Armando es que, bueno, era un hombre que nunca se callaba nada. Él daba su opinión, ¿verdad? Cayera bien, cayera mal, él la daba. En buenos o malos términos, pero él establecía cuál era su posición. Y por lo menos, aunque uno le cayera mal, ¿verdad? Porque era medio bravo, ¿verdad? Entonces uno por lo menos sabía con quién estaba tratando. Ahí no había dobleces, ¿verdad? Uno sabía, este es don Armando. Entonces, si yo me voy a relacionar con don Armando, tengo que saber que así es, y si voy a llegar a hablar con él, tengo que hablar claro, directo, para que me diga sí o no. Punto. Entonces, ahí ha de haber entrado Nayib, porque eso sí, don Armando sí les hablaba claro a sus hijos, y los mantenía a raya. Él era un hombre muy firme con su familia, ¿verdad? Ellos mismos pueden dar testigo de eso, ¿verdad? Era firme con su familia y los mantenía en cuanto al cumplir sus compromisos. La palabra empeñada para don Armando y en general para los árabes es una cuestión de honor. El momento en que se empeña una palabra es más que firmar un papel, ¿verdad? Es el prestigio de uno. Entonces, me imagino que él los trabajaba, les hablaba, y eso fue generando algún tipo de simpatía en aquel momento, ¿verdad? Y se fue acercando al FMLN. Alguien lo ha de haber contactado por la agencia de publicidad que tenía y ahí surgió, ¿verdad? El interés, según sé yo, él es el que expresó en algún momento su interés de querer ser alcalde de Nuevo Cuscatlán. Es evidente que a medida él se fue desarrollando dentro del FMLN,
¿verdad? Como digo, no era militante, que también usted lo ha hecho notar, no es militante, sino que era simpatizante. Una vez gana las candidaturas, entra al FMLN, se le dan algunos accesos al FMLN. Esto lo va potenciando y ahí ya surgen los intereses personales. Si ustedes se acuerdan, cuando asumió como alcalde de San Salvador, no apareció una sola bandera del FMLN, solo aparecieron las banderas del Salvador, que no es malo, pero ya uno iba viendo cuál es el camino, ¿verdad? Y ya de ahí para allá ya surgieron todo lo que se ha venido desarrollando hasta ahora, pues. Pero yo, y lo quiero decir así francamente aquí, ahí ya había como un plan de promoción y un plan a desarrollar para ir escalando, bueno, para todo lo que ha pasado. Él era nuestro candidato para ser reelegido como alcalde en aquel momento del rompimiento. Nadie le había quitado, y a pesar que ya teníamos los enfrentamientos con él, a pesar de que él ya era un ácido crítico del FMLN frente a los medios de comunicación, porque internamente no, ¿verdad? ¿Fue sumiso? No, sumiso no, pero por lo menos en las asambleas donde yo estuve y estaba él, nunca le vi que levantara la mano para oponerse a algo de lo que ahí se discutía. Es más, siempre lo vi votando a favor. Y es más, en una, el único que votó en contra fui yo. Que Medardo se me quedó viendo y me dijo, ¿por qué votás en contra? Y ya le expliqué por qué. Ah, vaya, pues me dijo, tenés razón, pero solo sos uno. Pero por lo menos dije, ¿verdad? Entonces, y él votó a favor. Entonces, ya después cuando salió empezó a decir que todo lo que se había aprobado ahí no era correcto, pero él votó a favor. Hay una contradicción. Claro que sí, hay una contradicción. Es que ya hay un plan en marcha para promoverse él, para hacer aquello de ruptura con lo tradicional. Ya había un plan, ya había una decisión. Entonces, como digo, para romper frente a los medios de comunicación. Ya había todo un planteamiento para eso. Sostenible. Al inicio, en los impactos que cause, que todavía estamos bajo la ola de ese impacto, puede mantener todavía cierto impacto. Pero está claro, y en las redes sociales se puede medir, que eso ha ido perdiendo espacio, sobre todo en los grandes centros poblacionales, San Salvador, Santa Ana, San Miguel, o sea, las grandes cabeceras ha ido perdiendo espacios. Ahí están, yo ahí pongo de ejemplo pongo de testigo a las redes sociales y las expresiones que ahí se dan cada día más seguido. Pero sin embargo todavía uno no puede cerrar los ojos, mantiene un apoyo bastante fuerte, sobre todo en aquellas clases que tienen necesidades que momentáneamente se las resuelven con la bolsa, con esa bolsita que les andan entregando, y que mucha gente piensa que durante 5 años, si es que dura 5 años, ¿verdad? Se la van a estar entregando. Y entonces, sentaditos en sus casas, sin salir a producir nada, sin salir a buscarse la vida, les va a llegar la comida. Eso la idea que les están metiendo, y muchos dicen, hombre, nunca antes nadie, ¿verdad? Pero eso es una cuestión momentánea y va a durar hasta el 28 de febrero. Del 28 de febrero para adelante, quién sabe, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar, aunque no viene al tema, pero hay que tocarlo, ¿verdad? Vamos a entrar al tema económico. Todas las luces están ahorita en amarillo avisando que a mediados de año este país entra en un quiebre oficial de su economía. Ya estamos en recesión, ya lo dijeron, y esa es la primera luz amarilla que se enciende. Si no se toman acciones efectivas, un plan efectivo, como por ejemplo cuando el FMLN asumió en el 2008, en el 2009,
veníamos de un hoyo de menos 8.3, ¿verdad? Con la crisis internacional. Con la crisis internacional. Nosotros inmediatamente esbozamos un programa que generó impacto. Dentro de eso salió el programa que todos nos dicen, ya van a lo mismo, pero fue una herramienta que nos permitió generar empleo y generar, ¿cómo se llama?, que la gente recibiera dinero. Como decían los japoneses, en vez de darle el pescado, enseñarle a pescar. Y eso hicimos, creamos el plan aquel del, ¿cómo se llama?, el paquete escolar, que llegó a generar 500.000 de empleos entre directos e indirectos. Entonces, eso fue un programa, fue parte de un plan. Hoy no hay, no se ve, más que estar entregando los paquetitos. Y la deuda sigue creciendo. La deuda y seguirá creciendo, ¿verdad? Porque el presupuesto tiene deuda, más de 1.000 millones de deuda. Lo que se hizo fue, en vez de generar nueva deuda, lo que ya se les había aprobado y no habían usado, les dijo, mira, pasarlo para acá. Pero deuda siempre es. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay ahorita de perspectiva es esa. Y el otro motivo por cual se centra alrededor de él es porque la mayoría la totalidad de sus candidatos son impresentables. Unos porque dejaron hace mucho tiempo de ser vírgenes políticas y tienen reciclados en varios partidos y en varias acciones, ¿verdad? No solo Walter Araujo, que uno dice, Walter, no, también otros ahí están que han pasado por 3, 4 partidos, ¿verdad? Entonces no son, y se quieren presentar como nuevos. Y la gente lo sabe, porque una de estas elecciones es que es local. Y acuérdense de aquella frase, pueblo chiquito, infierno grande. Se los pueden a todos. Entonces la forma de esconderlos es con la cara de Nayib, que todavía es explotable, ¿verdad? Y otros que son totalmente desconocidos y que no son capaces de elaborar una sola propuesta creíble, más que vamos a trabajar con el presi, lo que diga el presi. Entonces se enganchan en la figura. Entonces por eso es que él, por ejemplo, se acuerda que él no quería, él vetó aquella reforma que se hizo de poner la foto de los alcaldes. Él la vetó. ¿Por qué? Porque sabía que ahí es un terreno que no gana. Entonces hoy se han colgado de ahí. Hay que reconocer que nosotros cometimos errores. Mejor dicho, cometimos errores y faltas, ¿verdad? Una falta es algo que dejamos de hacer, que nos comprometimos a hacer y no lo hicimos. Por ejemplo, no hicimos todas las acciones que deberíamos de haber hecho para cambiar el sistema, o por lo menos para fundar las bases de cambio de sistema, ¿de acuerdo? Que beneficiara sin retroceso alguno a los más desposeídos, a los más relegados y en general a las clases sociales o clases trabajadoras más vulnerables frente al Estado. Y protegiendo los derechos, por supuesto, de la clase media y todo lo demás. ¿De acuerdo? Eso hay que admitirlo, no lo hicimos como lo teníamos que haber hecho. Nos faltó mayor firmeza. Nos dedicamos, por otro lado, a administrar el Estado para corregir los errores que tenía en vez de cambiarlo. Y nosotros habíamos dicho que lo íbamos a cambiar. Esa es una cosa que... Ha pesado. Sí, ha pesado. Y la gente lo sabe, ¿verdad? También no sabe, y otra cosa es que no hicimos la suficiente labor ideológica. Y no me refiero a convencer que mira, sea rojito, rojito todo el tiempo, sino a aclararle a la gente qué deben de ser los cambios, cuáles cambios deben de hacerse, cómo deben de hacerse y cómo hay que defenderlos. Para que la gente se involucrara en la defensa de esos cambios. Eso también no lo hicimos como lo teníamos que haber hecho. Fue una debilidad, por eso estoy hablando por el FMLN. De acuerdo, fue una debilidad nuestra y eso ha generado inconformidad, ¿verdad? Y que acepten ahora, como cuando los españoles venían, que daban espejitos y quitaban el oro.
En este caso dan una bolsita y quitan la democracia. Y la gente dice, ¿a mí qué con la democracia? A mí, como no le entiende, hasta que se la quitan. Pero ya entonces viene todo un camino largo para recuperarla. ¿De acuerdo? Mientras tanto no le echa de menos, porque da por sentado que todo lo que, sobre todo las nuevas generaciones, que todo lo que se vive hoy ya estaba. Es como el celular. Ya no, la gente ya no vive sin el celular. Y no se imagina la vida con el teléfono fijo, ¿verdad? Y no se imagina la vida sin el internet. Y dan por sentado que eso así era, así estaba. ¿Y que va a estar ahí? Y hay que va a estar ahí. ¿De acuerdo? Y que amuelan los demás con aquellos tiempos ya hay que dejarlos y hay que olvidarse de ellos. Como que aquellos tiempos no fueron la base para esto. Lo mismo como que la lucha popular no fue la base para las libertades que tienen hoy. Y entonces, Bukele y su gente, porque no hay que decir que Bukele son caprichos de Bukele, esto no es así. Aquí está surgiendo una nueva clase de burguesía que está alrededor de Bukele y que por supuesto es apoyada por por un sector de la vieja oligarquía a través de sus hijos. Si no, fíjese bien quiénes son los que dirigen Nuevas Ideas, cuáles son sus lazos con la oligarquía, todos los que están ahí, revíselos y se va a dar cuenta que muchos de ellos son los hijos de los grandes oligarcas que estaban con Arena y que hoy el hijo piensa un poco distinto del tata, ¿verdad? Y entonces decide que las cosas hay que hacerlas pero de otra manera, pero hay que seguir. Entonces esa es la nueva clase burguesa que está saliendo junto con Bukele y los acólitos que la acompañan, que se sirven de cuchara grande para meterle a los recursos del Estado. Porque entonces es necesario inventarse una nueva narrativa para poderse justificar el surgimiento de ellos. Y esa narrativa pasa por borrar toda la historia. Y esto no es solo aquí en El Salvador, en todos los lugares que ha sucedido eso, en Latinoamérica, si usted lee echa una ojeadita en algunos periódicos de allá, hay cosas iguales, similares que están ocurriendo, pero a la base tienen el mismo principio. Está surgiendo una nueva clase burguesa que para que ser aceptada y para tener su propio bagaje necesita diferenciarse y crear su propio historial. Por primera vez, nunca antes, ¿verdad? Es así como se hacen las cosas. La historia quedó atrás, la guerra no sirvió. ¿Por qué? Porque la guerra, ¿quién es el referente principal de los acuerdos de paz en este país? El FMLN. ¿De acuerdo? Que acompañó al pueblo. Hay que borrarlo. Que sí, hay que borrarlo. Por eso usted ve, él no se desaliña, mejor dicho, no se despeina peleando con Arena. Le tira su par de pataditas, pero sabe que al final lo que quede de Arena se le va a pegar a él. Claro, porque el Estado, es el primer inversor en cualquier economía del mundo. Segundo, es el mejor cliente. Siempre paga, a menos que quiebre, como va a suceder con este. Igual como sucedió con Argentina y el cerquito. Esa imagen de Argentina y el cerquito, el corralito, es lo que nos viene a mediados de año. Con otras variantes, pero ese es el golpe que viene. Y aparejado a eso, van a empezar a surgir después los levantamientos populares que no tienen ningún contenido político más que resolver la necesidad de hambre de la gente. Esos son los problemas que aquí se enfrentan. Pero hoy los tienen con eso de que nunca antes. Vaya, les pregunto, ¿qué proyecto, qué obra, aparte del puente Chichilco, han desarrollado ellos? ¿Con cuáles están saludando? Con la carretera Zacatecoluca. ¿Quién la empezó? ¿Quién la dejó? Que la tendrían que haber terminado en noviembre del año pasado. ¿Cómo se llama? El bypass de la Libertad. Lo empezamos nosotros. Todos los puentes que aquí se han hecho, todas las obras que aquí se han hecho. ¿Qué otras presentan ellos?
Pavimentación de calles, sí es importante, pero esa no es una obra que marque desarrollo. Soluciona un problema, evidentemente, pero no marca desarrollo. Son las grandes obras que marcan desarrollo. ¿Cuál obra han hecho ellos? ¿Qué plan tienen? ¿Qué programa han presentado? Para el quinquenio no siguen sin nada, van a la zumba marumba, pero tienen un plan de apoderarse del Estado. ¿Para qué? Para que les sirva para catapultar la nueva formación de esta burguesía, de esta élite de burguesía nueva que está representada por los hijos de los oligarcas, de una parte de los oligarcas, y los nuevos que quieren pegársele a Bukele para llegar a ser también millonarios. Ese es el... Por las reformas que metieron en los acuerdos de paz, que hoy ellos se quieren valer de ellas sin reconocer los acuerdos de paz. Dice que cada 3 años o cada legislatura se eligen 5, una tercera parte. De ahí les toca elegir a ellos otros 5, que ya empezó el proceso dentro del gremio de abogados, ya empezó ese proceso, ¿verdad? Les va a tocar elegir 5. Ellos hacen sus cálculos de que van a tener entre ellos y sus acólitos, sus aliados, van a llegar a tener 56 votos, el voto calificado, que es lo más grave. Entonces ahí van a empezar a cambiar los balances. Todos los contrapesos. Correcto. La Constitución. Mire, la Constitución no es, el cambio principal no es que si son 6 años o 5 años, o si se reelige o no se reelige, ni lo que ha sacado Félix Ulloa de que se va a poder hacer ¿cómo se llama? Un referéndum revocatorio a mitad de los 3 del periodo, si son 6, a mitad de los 3 años. Que eso nosotros lo propusimos y nos dijeron, y él, Félix Ulloa, fue uno que nos dijo que eso era remover las cláusulas pétreas de la Constitución y que no se podía hacer. Y hoy vienen y se montan en el caballito. ¿Por qué? Para enamorar gente. ¿Y por qué no, pues? ¿Y por qué no lo voy a poder quitar? Sí, hombre, que le suban a 6 y de todos modos yo después le paso la cuenta. Mentira. Si lo principal ahí que ellos quieren quitar son eso, los pesos y contrapesos, los controles que le puso los acuerdos de paz al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Eso, los controles interórganos. En el tema de la deuda pública, por ejemplo, que no les gusta cumplir los 3 pasos. A uno de ellos se le zafó, creo que fue a Félix Ulloa, a decir, sí, como en el tema financiero, ¿para qué 3 pasos? 1 basta y sobra. Con 43 votos que se le autorice ir a negociar. Y una vez que se le autorice, ya no viene usted aquí, ya tiene el pisto, ya lo negoció, ya va, lléveselo. ¿Verdad? Es eso. Mire, yo no los conozco a todos, pero sé más o menos, por ejemplo, Savi, el primo de Bukele, a quien representa, la familia de él, qué negocios tiene. Y empiece a buscar así y se va a dar cuenta. Ahí tienen a María Chichilco, pero la tienen para que digan, e incluyen a los más desvalidos, e incluyen a una guerrillera. Pero esa es solo cuestión de adorno. ¿Y votos? Y pues sí, adornar para que consiga votos. Pero la esencia no la toman ahí, esas decisiones. Aquello que les dijeron que iba a ser un partido horizontal es mentira. Ahí está una muchacha que publica videos, que es una de las cosas que más reciente, que les dijeron que todos iban a participar en las decisiones, y hoy ya nadie participa, solo un círculo bien cerradito. Aquí voy a citar a Chafik Jorge Handal. Decía la argolla dorada, ¿se acuerdan? Sí. Y no decía, no es ni siquiera el coena, decía, no, hay una argollita dorada que es chiquita y bien cerradita. Donde están los 14, decía. Sí, igual hoy no se decide nada en la Dirección Nacional de Nuevas Ideas, se decide en otro círculo, bien cerradito,
en esta nueva argolla dorada. Es allí que se deciden las cosas. Y en la familia Bukele no es ni todas, son 3, 4 miembros, lo mucho, que donde se decide. Sí, que también se enamoraron de los discursos esos, que esperaban que mi padre les, ¿cómo se llama?, les hiciera el favor de ponerlos en los puestos, y él les dijo, mire, no, gáneselo usted. Yo lo que le puedo es abrir la puerta para que la tomen en consideración, pero quien se va a ganar el puesto es usted. Yo, siendo la sobrina, haciendo esto, ¿por qué no? ¿Verdad? Y es resentimiento puro. Ellos lo barnizan de otras cosas y dicen que la ideología, que no, cuando uno escarba bien es el interés que tuvieron y que según ellos no se sintieron debidamente defendidos por sus familiares. Y si no están debidamente defendidos es una traición, y entonces no. Nunca se atrevieron a protestar contra él porque sabían la verdad. Pero hoy que no está él y que aparece este otro, y los oportunistas, pues ahí me meto. Mire, yo sé que hay mucho descontento, sobre todo en los mayores. Hay mucho descontento por eso. Primero porque, bueno, hasta en las redes se lo han sacado lo que don Armando decía y lo que dice él de los acuerdos de paz. Bueno, hace poco le sacaron un video donde él está hablando de este tema de la familiaridad y él pone de ejemplo a su tío Juan, pone de ejemplo a su tío Roberto y a su papá, la amistad que había con Chafik y todo lo demás. Y no sé si lo ha visto, Nayib hablando de él, hablando de sus orígenes palestinos. Y después le ponen negando todo. E incluso creo que le están sacando un video cuando él se fue a Jerusalén con el Estado sionista y se fue al Muro de los Lamentos y ahí hizo declaraciones en contra de los palestinos y su lucha por tener por tener su nación, por tener su cultura, y los calificó incluso de terroristas. Tan así, se los dijo. Es tiempo que dejen de los atentados, que dejen eso. Palabras menos palabras, pero eso les digo, en otras palabras, dijo terrorista. A unas personas que tienen siglos luchando por su tierra. Y como digo, que hasta en la misma Biblia están los y que los el hechos. papá promovía. Era el imán de los musulmanes aquí. Sí, Él respetaba la lucha de los mayores. Todo acto de Palestina, ellos están ahí. ¿Verdad? Cuando se fue a Israel, uno puede llegar a Israel, pero adjurar de su origen para ganarse la simpatía de un gobierno, eso habla mucho de la calidad moral de una persona.